En el año 2019, durante la limpieza de la casa donde Florence Scovel pasó sus últimos años, se encontró un diario personal, escondido detrás de un falso cajón. En ese diario, Florence revelaba la verdadera técnica de oración que usaba cuando necesitaba milagros urgentes. Una oración silenciosa, tan poderosa, que decidió nunca enseñarla públicamente, temiendo que fuera mal comprendida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones a veces funcionan y a veces no? ¿Por qué Florence conseguía manifestar milagros consistentemente, mientras que otras personas oran por años, sin ver cambios? La respuesta estaba en ese diario secreto, que permaneció oculto por décadas. Florence escribió en la primera página: «Esta oración no debe ser enseñada a todos, solo para aquellos que comprendan que el silencio es más poderoso que 1000 palabras gritadas al viento». Ella sabía que había descubierto algo que podría ser peligroso en las manos equivocadas. En los próximos minutos, vas a descubrir exactamente cómo Florence oraba en sus momentos más desesperados. Vas a entender por qué ella llamaba a esta técnica la oración del corazón silencioso, y cómo usar esta misma técnica para transformar situaciones que parecen imposibles. El diario revela que Florence desarrolló esta oración después de pasar por la mayor crisis de su vida. Era 1925. Había perdido casi toda su plata en malas inversiones. Estaba enferma. Y sus libros no se vendían como esperaba. Durante 3 días seguidos, se encerró en su habitación y oró de todas las formas que conocía. Nada cambió. Fue en la madrugada del 4.º día que tuvo una experiencia que lo cambiaría todo. Florence despertó a las 3 de la mañana, con una voz clara, susurrando en su mente: «Deja de pedir, empieza a reconocer». En ese momento, entendió que había pasado la vida entera orando erróneamente. La revelación fue devastadora y liberadora al mismo tiempo. Florence se dio cuenta de que todas sus oraciones públicas, todos los decretos que enseñaba, todos los métodos que escribía en los libros, eran solo la superficie. La verdadera oración acontecía en un lugar mucho más profundo, en un silencio que poquísimas personas consiguen acceder. En el diario, ella escribió: «Descubrí que Dios no necesita ser informado de lo que yo quiero. Él necesita ser reconocido por lo que ya es». La oración silenciosa no se trata de palabras, se trata de una calidad de silencio que se torna presencia pura. Florence comenzó a experimentar esta nueva forma de orar. En vez de decretar en voz alta, ella entraba en un estado de silencio profundo, donde simplemente reconocía la perfección divina, ya presente en su situación. Los resultados fueron inmediatos y asombrosos. En 2 semanas, un editor buscó a Florence, ofreciéndole un contrato mucho mejor para sus libros. Un mes después, recibió una invitación para dar una conferencia en Nueva York, con una remuneración que resolvió todos sus problemas económicos. Su salud se restableció completamente, sin tratamiento médico. Pero lo más impresionante es que Florence comenzó a usar esta oración para otras personas, siempre en secreto. El diario documenta decenas de casos donde ella aplicó la oración del corazón silencioso a distancia, y las personas experimentaron cambios milagrosos, sin ni siquiera saber que alguien había orado por ellas. Una cliente escribió para Florence: «No sé qué sucedió, pero de repente todo cambió en mi vida. Es como si una fuerza invisible hubiese arreglado todos mis problemas mientras dormía».
Florence había pasado apenas 15 minutos en oración silenciosa por esa persona. La técnica que Florence desarrolló tiene 3 fases específicas y ella era muy rigurosa en cuanto a la secuencia. En el diario, ella avisa: saltarse etapas o cambiar el orden. Destruye el poder de la oración. Cada fase prepara la conciencia para la siguiente. La primera fase, ella la llamaba vaciado. Florence escribió: antes de reconocer lo que es verdad, necesito vaciarme de lo que pienso que es verdad. Durante 5 minutos, ella simplemente observaba sus pensamientos sobre la situación, sin intentar cambiarlos. Solo observaba hasta que la mente se aquietase naturalmente. Florence descubrió que la mayoría de las personas se salta a esta fase y va directo para afirmaciones y decretos. Pero sin el vaciado, las palabras se tornan apenas ruido mental. Es como intentar plantar en suelo no preparado. Ella escribió: la semilla no consigue crear raíces. La segunda fase era el reconocimiento silencioso. Aquí, Florence no hablaba ni mentalizaba palabras. Ella simplemente permanecía en un estado de reconocimiento interno, de que la solución ya existía, como si fuese una sensación de ya está hecho, sin necesidad de saber cómo o cuándo se manifestaría físicamente. En el diario, Florence explica: en esta fase, yo no pido por cura, yo reconozco que la salud perfecta ya es real. No pido por plata. Reconozco que la abundancia ya fluye. No pido por amor. Reconozco que el amor ya está presente. Es un reconocimiento sin esfuerzo, como reconocer que el sol nació, sin necesidad de convencerlo de brillar. La tercera y más poderosa fase era el agradecimiento anticipado. Florence permanecía en profundo silencio interno, pero con una calidad específica de gratitud. No gratitud por algo que podría acontecer, sino gratitud por lo que ya era verdad, en una dimensión más profunda de la realidad. El agradecimiento anticipado. Ella escribió: es diferente de esperanza o fe. Es el reconocimiento calmo de un niño que sabe que su madre ya preparó la cena. No hay ansiedad, no hay duda, solo la tranquilidad de quien reconoce lo que ya está siendo cuidado. Florence cronometraba sus oraciones con precisión. 5 minutos para vaciar, 10 minutos para reconocer, 5 minutos para agradecer anticipadamente, 20 minutos totales de silencio profundo que, según ella, valían más que horas de súplicas vocalizadas. Pero aquí está la parte que ella consideraba más importante. Después de la oración, Florence hacía algo que llamaba liberación total. Ella escribió en el diario: después de orar, necesito liberar completamente el asunto. Si continúo pensando en el problema o en la solución, interfiero en el trabajo divino que ya comenzó. Florence desarrolló una frase específica que susurraba para sí misma al final de cada oración: entrego este asunto al amor infinito, que sabe exactamente qué hacer. Mi parte está completa. Después de eso, ella se rehusaba a pensar en el asunto, hasta que señales de cambio comenzaran a aparecer. El diario revela que Florence testó esta técnica en situaciones cada vez más desafiantes. Cuando su hermana Emilia fue diagnosticada con una enfermedad seria, Florence aplicó la oración silenciosa. En 3 días, los médicos descubrieron que el diagnóstico estaba equivocado. Cuando un amigo enfrentó la bancarrota, ella oró silenciosamente por él. Una semana después, él recibió una propuesta de negocio que resolvió todos los problemas. Pero Florence era cuidadosa.
Ella nunca contaba a las personas que había orado por ellas. En el diario, explica, si ellas supieran, podrían atribuir el cambio a mi oración. En vez de reconocer el poder divino, eso crearía dependencia humana, en lugar de conexión espiritual. La eficacia de la técnica era tan consistente que Florence comenzó a usarla para situaciones colectivas. Durante la Gran Depresión, ella dedicaba 1 hora al día aplicando la oración del corazón silencioso para la recuperación económica del país. No proclamaba esto públicamente, pero anotaba en el diario sus sesiones de oración por la humanidad. Existe una parte del diario que revela algo sorprendente. Florence escribió: descubrí que esta oración funciona mejor cuando aplico primero en mí misma, después en los otros y finalmente en situaciones mundiales. Es como si hubiera una secuencia de alcance que se expande naturalmente. Ella desarrolló un cronograma semanal riguroso. Lunes, miércoles y viernes eran dedicados a la oración del corazón silencioso por cuestiones personales. Martes y jueves, ella oraba por personas cercanas que estaban enfrentando dificultades. Sábados y domingos eran reservados para oraciones por la paz mundial y la prosperidad colectiva. Florence notó que cuando seguía esa secuencia, los resultados se amplificaban, como si la oración personal creara una base energética que potencializaba las oraciones por los otros. Es imposible dar lo que no se tiene. Ella escribió: necesito estar en armonía divina para ser canal de armonía para otros. El diario documenta algo fascinante sobre el timing. Florence descubrió que ciertas horas del día potencializaban la oración del corazón silencioso. Ella escribió: a las 6 de la mañana, mediodía y 6 de la tarde, hay una cualidad específica en el aire que amplifica el reconocimiento silencioso. Es como si el universo estuviera más receptivo en estos momentos. Pero lo más intrigante es que Florence comenzó a recibir confirmaciones de que su oración estaba funcionando, antes incluso de que las cosas sucedieran, antes incluso de que los cambios físicos aparecieran. Ella escribió: después de una oración poderosa, siempre recibo una señal dentro de 24 horas. Puede ser una canción específica en la radio, un pájaro que canta diferente, o una sensación de paz que invade mi corazón. Aprendí a reconocer estas señales como confirmaciones divinas. Florence se tornó tan sensible a estas señales que conseguía evaluar la eficacia de sus oraciones por los tipos de confirmación que recibía. Señales suaves indicaban cambios graduales. Señales dramáticas anunciaban transformaciones rápidas. Ausencia de señales significaba que ella necesitaba repetir la oración con más profundidad. En una entrada particularmente emocionante del diario, Florence revela haber orado silenciosamente por una situación aparentemente imposible. Una joven pareja estaba perdiendo su casa y no tenía ninguna solución visible. Florence aplicó la oración del corazón silencioso por ellos durante los 20 minutos completos. Al día siguiente, ella encontró una moneda de oro antigua en el camino a casa. Florence nunca había visto una moneda así en toda su vida. 2 semanas después, descubrió que la pareja había heredado inesperadamente una propiedad de un pariente lejano que nadie sabía que existía. La coincidencia de la moneda de oro la convenció de que había señales específicas para cada oración. ¡Impresionante! Florence comenzó a catalogar esas señales en una sección separada del diario. Piedras inusuales en el camino indicaban estabilidad económica. Llegando, pájaros cantando en horarios inusitados anunciaban comunicaciones importantes.
flores floreciendo fuera de temporada. Señalizaban curaciones emocionales en andamiento, lo que tornó a Florence aún más cuidadosa. Fue descubrir que la oración del corazón silencioso tenía efectos colaterales inesperados. Ella escribió en el diario: «Cuando oro consistentemente de esta forma, mi intuición se torna tan aguda que a veces sé de cosas antes de que sucedan. Es como si el silencio profundo abriera canales de percepción que normalmente están cerrados». Florence comenzó a tener sueños proféticos sobre personas por quien oraba. Soñaba con símbolos específicos que se manifestaban en la vida real días después. En una ocasión, soñó con un puente dorado y 3 días después, la persona por quien había orado recibió una oportunidad de trabajo que ella describió exactamente como un puente dorado hacia mi futuro. Eso asustó a Florence inicialmente. Ella no esperaba que la oración del corazón silencioso desarrollase habilidades psíquicas. En el diario, cuestionó: ¿será que estoy yendo más allá de lo que es seguro? ¿Será que hay límites para lo que debo saber o influenciar a través de la oración? Fue entonces que ella tuvo su segunda gran revelación. Durante una sesión particularmente profunda de la oración del corazón silencioso, Florence sintió una presencia que describió como amor infinito hablando directamente a mi corazón. El mensaje fue claro: no estás desarrollando poderes, estás recordando quién siempre fuiste. Usa este don solo para el bien más elevado de todos. A partir de ese momento, Florence estableció reglas rígidas para el uso de la oración del corazón silencioso. Primera regla: nunca orar para cambios específicos que pudiesen perjudicar a otros. Segunda regla: siempre incluir la frase «para el bien más elevado de todos los involucrados» en sus oraciones. Tercera regla: aceptar cualquier resultado como perfecto, incluso si no fuera el esperado. Florence testó esas reglas en una situación delicada. Su vecina estaba en un matrimonio claramente destructivo, pero resistía a cualquier consejo. Florence aplicó la oración del corazón silencioso pidiendo la solución más amorosa para todos los involucrados, sin especificar lo que eso significaría. 3 semanas después, el marido de la vecina recibió una oferta de trabajo en otro estado. En vez de una separación traumática, la pareja tuvo conversaciones honestas sobre sus problemas durante la mudanza. Ellos llegaron a un acuerdo amigable de separación que permitió que ambos recomenzasen sus vidas sin amargura. La vecina agradeció a Florence, sin saber que ella había orado por la situación. El diario revela que Florence desarrolló diferentes cualidades de silencio para diferentes tipos de situación. Para problemas de salud, ella cultivaba lo que llamaba de silencio de la curación, una cualidad específica de paz que visualizaba como luz dorada. Para cuestiones financieras, usaba el silencio de la abundancia, que sentía como una sensación de plenitud en el pecho. Para relaciones, Florence desarrolló el silencio del amor, que describió como una expansión del corazón, que abraza a todos los involucrados en la situación, con igual compasión. Para problemas familiares, usaba el silencio de la armonía, que experimentaba como una sensación de unión, que disolvía cualquier senso de separación. Cada cualidad de silencio requería una preparación específica. Para el silencio de la curación, Florence sostenía un cristal claro durante la oración. Para el silencio de la abundancia, colocaba las manos sobre el corazón. Para el silencio del amor, mantenía una rosa blanca próxima. Para el silencio de la armonía, encendía una vela azul
Florence descubrió que esos objetos no tenían poder en sí mismos, pero ayudaban su mente a entrar en el estado correcto más rápidamente. Son como llaves, que abren puertas específicas de la conciencia. Ella escribió: con la práctica, puedo acceder a cualquier calidad de silencio, sin ayuda externa, pero los símbolos aceleran el proceso. El diario documenta el caso más dramático que Florence enfrentó. Un hombre buscó su ayuda, diciendo que había perdido la fe en Dios, después de la muerte de su hijo en un accidente. Florence sintió el llamado de orar por él, pero sabía que era una situación extremadamente delicada. Durante 7 noches consecutivas, Florence aplicó la oración del corazón silencioso, usando lo que ella llamó el silencio de la comprensión divina. No oró para que el hombre recuperara la fe, sino para que encontrara la paz que trasciende el entendimiento humano. Ella permanecía 20 minutos por noche, en profundo reconocimiento de que la paz ya existía en el corazón del hombre, aunque él no consiguiera sentirla. Al 8º día, el hombre buscó a Florence nuevamente. Él contó que había comenzado a tener sueños con su hijo, pero en vez de sueños tristes, eran experiencias de conexión y amor que lo dejaban en paz. Es como si mi hijo me estuviera mostrando que está bien. Él dijo: no entiendo cómo, pero mi dolor se transformó en agradecimiento. Florence nunca le contó al hombre sobre sus oraciones, pero anotó en su diario: el amor infinito encuentra formas de comunicarse que están más allá de nuestra comprensión. Mi función fue apenas mantener un espacio silencioso para que esa comunicación sucediera. Este caso llevó a Florence a desarrollar lo que ella consideraba su contribución más importante: la oración silenciosa colectiva. Una vez por semana, ella dedicaba 1 hora entera aplicando la técnica del corazón silencioso para situaciones mundiales, guerras, desastres naturales, crisis económicas. Florence creía que si grupos de personas aplicaran la oración silenciosa simultáneamente para los mismos asuntos, el impacto sería exponencial. En su diario, ella escribió: imagino un mundo donde miles de personas, en diferentes países, entran en el silencio sagrado al mismo tiempo, reconociendo que la paz ya es real, más allá de las apariencias del conflicto. Para probar esta teoría, Florence organizó discretamente un experimento. Pidió a 20 personas diferentes que aplicaran la oración silenciosa para la misma situación, una huelga que estaba paralizando la ciudad. En el mismo horario, pero cada uno en su propia casa. Nadie sabía que los otros también estaban orando. La huelga terminó al día siguiente, de forma inesperada. Se alcanzó un acuerdo que satisfizo tanto a trabajadores como a patrones, sorprendiendo hasta a los negociadores. Florence quedó convencida de que la oración colectiva silenciosa tenía un poder que aún no comprendíamos completamente. Eso la inspiró a escribir una carta que nunca envió, pero mantuvo en su diario. La carta era dirigida a las almas sensibles del mundo y explicaba cómo formar círculos de oración silenciosa para la cura planetaria. Florence soñaba con una red mundial de personas, aplicando la técnica del corazón silencioso para transformar el mundo a través del reconocimiento silencioso de la perfección divina. Si sentiste tu alma expandirse con esta revelación, YouTube tiene ese corazón dorado allí abajo, el Super Thanks. Florence enseñó que la gratitud es el portal más directo para lo divino. Cuando expresas gratitud conscientemente a través del Super Thanks, no estás apenas apoyando este canal. Estás practicando el primer paso de la oración silenciosa que Florence descubrió. Cada gesto de gratitud auténtica
Abre tu conciencia para recibir más de lo que estás agradeciendo. La parte más sorprendente del diario son las instrucciones para emergencia espiritual que Florence creó. Ella percibió que en momentos de crisis extrema, muerte de seres queridos, enfermedad seria, ruina económica, las personas necesitaban una versión intensificada de la oración silenciosa. Florence desarrolló lo que llamó Protocolo de Emergencia 3-7-21. 3 minutos de vaciamiento total, 7 minutos de reconocimiento profundo y 21 minutos de agradecimiento anticipado. 31 minutos de silencio sagrado, que ella garantizaba ser capaz de mover montañas cuando aplicados con sinceridad total. El protocolo de emergencia tenía una adición especial. Antes de comenzar, la persona debería decir en voz alta: entrego esta situación al amor infinito, que ve lo que yo no puedo ver y sabe lo que yo no puedo saber. Me abro para el milagro que ya está sucediendo. Solo entonces comenzaba el silencio. Florence testó el protocolo de emergencia en sí misma cuando recibió un diagnóstico médico preocupante. Durante 3 días consecutivos, ella aplicó los 31 minutos de la oración silenciosa. Al 4.º día, nuevos exámenes mostraron que el diagnóstico inicial estaba errado. Los médicos no consiguieron explicar el error. Pero Florence sabía que había experimentado una intervención divina directa. El diario documenta por lo menos 15 casos, donde Florence enseñó el protocolo de emergencia para personas en situaciones desesperadoras. En todos los casos, cambios significativos sucedieron dentro de una semana. A veces no era exactamente la solución que la persona esperaba, pero siempre era algo que traía alivio y nueva perspectiva. Una de las descubiertas más intrigantes de Florence fue que la oración silenciosa funcionaba mejor cuando aplicada antes de dormir. Ella escribió: el estado entre vigilia y sueño es un portal natural para el silencio sagrado. Es como si la mente consciente relajara el control y permitiera que la verdad más profunda emergiera. Florence desarrolló un ritual nocturno específico. 1 hora antes de dormir, tomaba un baño con sal marina, visualizando que se estaba purificando para el encuentro sagrado. 15 minutos antes de acostarse, encendía una vela blanca y permanecía en silencio, observando la llama hasta sentir que su mente estaba completamente quieta. Entonces, ya en la cama, Florence aplicaba la oración silenciosa para su situación más importante del día. Ella descubrió que el estado relajado del cuerpo facilitaba el vaciamiento mental, tornando el reconocimiento y el agradecimiento anticipado más profundos y naturales. Los resultados del ritual nocturno sorprendieron hasta a Florence. Ella comenzó a despertar con soluciones claras para problemas que parecían imposibles. Insights creativos surgían durante el desayuno. Oportunidades aparecían como si fueran atraídas por su nueva calidad de conciencia. Pero Florence hizo una descubierta que cambió completamente su comprensión de la oración silenciosa. Durante una sesión nocturna particularmente profunda, ella tuvo una experiencia que describió como unión completa con el corazón del universo. En ese estado, ella percibió que no era ella quien oraba, sino el propio amor infinito, orando a través de ella. Comprendí, ella escribió, que la oración silenciosa no es algo que hacemos para Dios, sino algo que Dios hace a través de nosotros, cuando creamos el espacio sagrado del silencio. Somos instrumentos a través de los cuales la perfección divina se reconoce en las situaciones aparentemente imperfectas. Esa revelación llevó a Florence a modificar completamente su abordaje.
en lugar de orar por situaciones específicas, ella comenzó a orar para convertirse en un canal cada vez más claro para la expresión del amor infinito. Su oración del corazón silencioso se transformó en una entrega total. Úsame de la forma que sea más útil para el bien de todos. Los últimos años de la vida de Florence estuvieron marcados por una serenidad que impresionaba a todos quienes la conocían. La gente comentaba que simplemente estar en su presencia ya traía paz. Florence se había convertido en una encarnación viviente de la oración del corazón silencioso, un ser humano completamente alineado con la voluntad divina, una luz en su diario. Una de las últimas entradas revela el secreto final. Descubrí que la oración del corazón silencioso más poderosa es simplemente ser. Cuando estoy completamente presente, completamente en paz, completamente alineada con el amor, mi propia existencia se convierte en una oración continua que bendice todo a mi alrededor. ¡Qué profundo! Florence comprendió que había pasado años aprendiendo técnicas de oración para llegar al punto de no necesitar más técnicas. El silencio sagrado se había convertido en su naturaleza natural. Ya no necesitaba reservar momentos para orar. Su vida entera era una oración del corazón silencioso continua. Una vida de oración. La última entrada del diario es profundamente conmovedora. Dejo estas notas para las almas que vendrán después de mí, que comprendan que el camino de la oración del corazón silencioso lleva al descubrimiento de que nunca estuvimos separados de la fuente. El silencio nos enseña que siempre fuimos uno con todo lo que buscábamos a través de la oración. Hoy, tú puedes comenzar a experimentar la oración del corazón silencioso que Florence desarrolló. Comienza con solo 5 minutos por día. 2 minutos para vaciar la mente. 2 para reconocer que la solución ya existe. 1 para agradecimiento anticipado. Aumenta gradualmente conforme te sientas cómodo con el silencio sagrado. Inténtalo. Florence dejó una instrucción específica para quien encontrara su diario. No transformen esto en otra técnica mecánica. La oración del corazón silencioso es una invitación para descubrir el templo sagrado que ya existe dentro de ustedes. Entren con reverencia, permanezcan con humildad y salgan transformados por el amor que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. ¡Qué gran invitación! El diario termina con una revelación final que Florence consideraba su regalo para la humanidad. Ella descubrió que la oración del corazón silencioso crea ondas de transformación que se extienden mucho más allá de la persona que ora. Cada momento de silencio sagrado, ella escribió, toca la red invisible que conecta a todos los seres cuando te alineas con la perfección divina a través del silencio. Permites que esa perfección se exprese a través de otras vidas también. ¡Impresionante! Florence percibió que personas cercanas comenzaban a experimentar cambios positivos cuando ella aplicaba consistentemente la oración del corazón silencioso, incluso sin que ella orara específicamente por ellas. Familiares se volvían más armoniosos, vecinos resolvían problemas antiguos, hasta las mascotas parecían más calmas y felices. El poder de la oración. Comprendí. Ella anotó que la oración del corazón silencioso no es un acto aislado, sino una contribución a la elevación de la conciencia colectiva. Cada persona que domina el silencio sagrado se convierte en un punto de luz que irradia armonía para todo su círculo de influencia. Y este círculo se expande infinitamente. Somos luz. Recuerda, tu palabra es tu varita mágica, pero tu silencio es tu poder supremo. Cuando dejas de intentar convencer a Dios de lo que necesitas y comienzas a reconocer lo que Él ya preparó
Los milagros dejan de ser excepción para convertirse en tu experiencia natural de la vida. Cree. ¿Qué palabra vino a tu mente ahora mismo? Escríbela en los comentarios. Florence enseñó que la primera palabra que surge después de conocer una verdad espiritual es siempre significativa. Comparte.